tal, queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y hoy hemos respondido al Salmo 118, dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Esta frase que hoy hemos dicho puede resumir muy bien el sentido de todas las lecturas del día de hoy. Debemos animarnos, aventurarnos y decidirnos a caminar en la voluntad del Señor. En el Evangelio de Mateo que hoy hemos escuchado, todavía nos encontramos en la parte del Sermón de la Montaña y aquí, en este Evangelio, el Señor Jesús nos quiere dejar claro que Él no ha venido a abolir, a destruir, a eliminar, a desplazar la ley, sino que Él, con su ejemplo, con su vivencia y con su testimonio, ha venido a darle la plenitud. ¿Qué quiere decir que le da plenitud a la ley? Bueno, que Él quiere que nosotros superemos el mero cumplimiento exterior. Él no le da solamente importancia a la observancia disciplinar o a las cosas externas, sino que Jesús quiere ir a la raíz de la ley. Y la raíz de la ley se encuentra en lo oculto. Y lo oculto es el corazón del hombre. Ahí el Señor quiere que nosotros cumplamos de una manera fiel la ley, porque ahí es donde se puede verdaderamente amar. Pero antes de que pase a darte los ejemplos que Jesús cita en el Evangelio, quisiera citar al Siráside, es decir, al libro del Eclesiástico, quien nos recuerda que todos somos libres y en esa libertad somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones, pero también nos invita a que seamos responsables de nuestras propias decisiones. El libro del Eclesiástico dice así: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. Esto quiere decirnos que el Señor conoce todas y cada una de las intenciones que están ocultas en nuestro corazón. Así vemos que la infelicidad, la amargura, el desazón de la vida, la depresión, los problemas, generalmente son producto de las malas decisiones que hemos tomado en nuestro corazón. Ponte el casco, porque hoy en el Evangelio el Señor es muy duro y muy tajante. Nos hablará de ciertas consecuencias de nuestros actos, cosas que laceran a las comunidades, que rompen el corazón del hombre y que destruyen la comunión del hombre con Dios. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será también llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Esto nos dice que Cristo no se queda con lo exterior, sino que va a la raíz. Y nosotros igual, muchas veces al confesarnos pudiéramos decir: Padre, pues no robo, no mato, no miento, estoy muy bien. Cuidado, el no matar no solamente es no matar físicamente a una persona. El Señor nos lo pone hoy, que el que está enojado con su hermano también es una forma de matar. Y podemos matar con muchas otras actitudes, con el insulto, con la crítica, con los juicios interiores, con el desprecio, con el rencor. En nuestro corazón hoy el Señor nos invita a vivir la pureza para que nosotros podamos vivir en relación con los demás de una manera armoniosa. Pero hoy más que nunca la iglesia está pasando y atravesando por tres vicios que se han arraigado, vicios que la están destruyendo: la difamación y la calumnia, la crítica y la murmuración constante. Recuerda que la murmuración, en palabras rasas, es el chismorreo. Y cuidado, porque dice Santiago en el capítulo 4, aquel que murmura contra su hermano está murmurando contra el mismo Dios. El segundo ejemplo es a vigilar la pureza de nuestro corazón. Dice así el Evangelio: también han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Una vez más, Jesús va a la raíz, porque no solamente se comete adulterio cuando nos metemos físicamente con una persona, sino que ya ahí, en el interior del corazón, podemos estar cometiendo adulterio. Por eso, si el corazón es la raíz del todo, ¡ánimo! Hay que vigilarlo. Pudiéramos entonces decir que las manos y los ojos son los instrumentos con los que realizamos las intenciones más profundas de nuestro corazón.
Así como los médicos en casos extremos recomiendan la amputación de uno de sus miembros con tal de salvar toda la salud del cuerpo, así también el cristiano sincero se debe someter él mismo a una cirugía espiritual en donde quitemos, extirpemos, amputemos todas aquellas situaciones que nos apartan de Dios. Quitar los vicios, las personas, las cosas, las situaciones que nos apartan de Cristo y cuidado, porque pudieran estar perdiéndonos en la salvación eterna. Quiero terminar diciéndote que para ser un buen cristiano se necesita radicalidad. Para ser un buen cristiano tenemos que hacer con valentía ciertas renuncias que a lo mejor nos van a costar, pero que a la larga nos regalarán la vida eterna. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.